Nos viene a visitar Gustavo Miroglo, que es productor agropecuario y que es un amigo de la casa. ¿Cómo anda, Gustavo? Bien, todo bien. Gracias por invitarme. Gracias. No, la verdad por que gracias, Marcelo. Por nada. También El otro día fui a Espora. Sí. Y la verdad me dio lástima ver las Sí, pobres claro. vaquitas comiendo lo poco que tienen. Eso es lo más grave de todo. Y te digo que te voy a hablar, primero te voy a comentar un poco de Giles y después te digo en general. Giles, te puedo decir 70 años para atrás, no ni 10, ni 15, ni 20, ni 30, 70 años para atrás, nunca he visto una cosa igual. ¿Por qué? Porque tuvimos sequías, pero las sequías muchas veces, y nos pegó al campo, pero nos pegaba la sequía en el verano. Ajá. El invierno, mal que mal, la llevabas para adelante y se podía concretar, había cultivos, había pasto para las vacas. Este año, desde el 25 de mayo 2022 a la fecha, nosotros tenemos contabilizado 48 milímetros. Nada. Cuando tendríamos que tener, a esta altura del partido, Giles tiene una media de entre 1100 y 1200 milímetros año. Bueno, estamos en 400 milímetros más o menos. Y muchos de esos fueron los que cayeron, acuérdense de en enero, Sí. del 10 de enero en adelante, esos días de 49, 50 grados que tuvimos y que después llovió y hay mucha agua que está, de esos 400 milímetros, hay muchos están ahí en febrero, fin de enero, febrero. O sea, después largo, se cortó, hace un tiempo largo. muy largo, y ya venimos de 2 años que no hay recuperación de napa. Hoy por hoy, si vos querés hacer una perforación para poder sacar agua, tenés que ir por lo menos 15 metros más para abajo de lo normal. Y perspectiva hacia adelante, hay una lluvia ahora, el fin de semana, que, viste, es como que, llamame el lunes y te digo lo que llovió el fin de semana, porque realmente es muy errático. Y nosotros en nuestra zona, Giles, el norte de la provincia de Buenos Aires, pero más que nada Giles, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Arrecife, Pergamino, estamos muy castigados comparativamente con otras partes que están muy castigados otras. Se supone que van a caer unos 30 milímetros, 40 a lo mejor. Al día de la fecha, se sembró, ya a esta altura, otros años normales, la soja ya estaba sembrada un 60%, y hoy te diría que habrá un 5%. Y lo que sembraron son productores grandes que arriesgaron, o por ahí algún sector que tienen campos más cerca del lado de Varadero, que por ahí agarraron algún chaparrón más, o por la alta escala, que los obliga, porque después vos podés esperar, pero llega un punto que después esperá que llueva. Cuando llueva, después tenés que salir a sembrar volúmenes enormes que se trabajan y después llegas tarde y termina siendo tarde todo igual. Pero en lo que hace a la producción de granos, por ejemplo, nosotros sembramos trigo, hablo de invierno, sembramos trigo, sembramos arveja, sembramos colza y sembramos este año un cultivo nuevo que se llama carinata, que es muy nuevo, es muy novedoso. Y la verdad que la sequía les pega muy fuerte. Los trigos, hoy casualmente Aquiles entró, le dije, anda con la máquina a un lote que tenemos ahí en Ascuénega, meté la máquina para... Viste, soy ansioso, la verdad, reconozco que soy ansioso, pero también tenía que tener un parámetro para saber para dónde va la cosa, ¿viste? Porque el año es largo después, ¿no? Seguro. Y recién antes, por eso te lo doy como esto es novedad, un lote ahí en Ascuénega probó un pedazo nada más porque tenía humedad, pero más o menos daba 2.300 kilos por hectárea. Pero la media, y es un lote que está muy bien, o sea, la media en Giles
no creo que supere 1.500 kilos. ¿Y cuál es lo normal? ¿Qué es lo 4.000, 4.500. Sí. Costo de indiferencia son 4.000. O sea, todo lo que no tenga de 4.000, eso es para atrás. Hablando de los campos que son arrendados. El productor que siembra su propio campo no tiene ese costo, pero también se miente solo porque si no, que lo trabaje otro, digamos. Entonces, pero bueno, son formas de ver cada uno. Pero, y después maíz, por ejemplo, no hay sembrado nada, o de vuelta, esta gente a lo mejor sembró algo mínimo, y eso, los problemas vienen para el año que viene. Claro, eso es lo que te iba a decir, porque me contaba, por ejemplo, un productor amigo mío me dice, hago recría, ¿no? Pero bueno, este año no lo voy a hacer, me dice, porque ¿qué le doy de comer a los animales? No. El año que viene no va a haber maíz. No. Va a haber maíz. La recría, por ejemplo, el día sábado que yo estuve en Rosario, y estuve con gente que se dedica a la ganadería, y me hablaban de que, porque están en este momento, están en el momento de la preñez de los animales, los servicios, y hablaban de un 5, un 7% de vacas que fecundadas. El resto no funcionó. O sea, no hay, el año que viene se va a notar una falta de terneros total. Y el pasto para los animales no está. Estamos ya casi terminando la primavera, porque estamos a mitad de noviembre y no hay pasto. Normalmente el pasto en esta época tenés pasto a la rodilla. Normalmente en este momento tenés pasto a la rodilla y no hay en ningún lado, está todo seco. Y los animales no tienen para comer, claro. Literalmente no tienen para comer. Y el problema está que si no se pudo sembrar maíz todavía, el maíz se va a sembrar en enero seguramente, o sea, en algún momento se va a sembrar, pero ya no va a tener maíz para que se coseche normalmente en febrero. Nosotros normalmente cosechamos maíz en febrero. Ya ahora tenés que pensar mayo, junio. Y si ya queda poco stock de maíz hoy... Mira lo que va a pasar el año que viene. ¿Qué va a pasar en diciembre, enero, febrero, marzo? ¿Cómo se va a llegar a alimentar a los animales que, por ejemplo, los vacunos, los que tenés encerrados? Y, por ejemplo, los porcinos, que son sí o sí maíz. Los pollos, sí o sí maíz. La gallina para los huevos, sí o sí maíz. La vaca, ponele que después si llueve, sale un poco de pasto, pero va a estar muy mal, complicado, no es que tienen solución al problema, ni cerca, y lo veo muy grave lo que viene. O sea, hay una situación que, te digo, no hay, para mí, no está la magnitud conocida del problema que viene, lamentablemente. Me decían, bueno, animales tienen rollos, ¿no? Pero el rollo se termina. ¿Y con qué se hacen los rollos ahora? ¿Con qué se rollo? Estuvieron haciendo rollos hasta hace poco con rastrojo de maíz de la cosecha anterior. Pero los trabajos de maíz es como decir, vos comés todos los días lechuga. Porque tenés la quinta en tu casa y comés lechuga. Pero vos no te podés alimentar de lechuga. Porque la lechuga... Necesitas otra cosa. Te va a saciar tus necesidades. Pero no vas a producir carne. No podés producir carne. Entonces, todo eso se potencia hacia adelante. Yo creo que es una situación muy compleja, y yo te digo que vos me conocés, Marcelo, ustedes me conocen, yo soy positivo. Siempre. No soy de ponerme a llorar, porque no tiene sentido, pero lo veo muy complicado. ¿Por qué? Por el contexto climático que es histórico, que no tenemos la experiencia, por el contexto político que no es el tema, pero sí tiene que ver porque la rueda sigue andando, y si no tenés aire dentro de la rueda pinchada en algún momento va a explotar, o sea, va a complicar, y hablando de tasas de intereses, los refinanciamientos que se van a venir, porque obligadamente el productor no va a poder cumplir. El trigo, hablo más del tema agrícola, no me quiero meter en la parte ganadera porque no es solamente te conté ese detalle, el parámetro, sí, pero no me quiero poner a hablar de lo que no sé, pero me doy cuenta de lo que pasa. Pero, por ejemplo, antes del trigo, la cosecha fina, se hacía un poco. Hoy el campo cambió, y hoy el campo, la cosecha fina pasó a ser fundamental, porque hace que haga el rulo para poder terminar la campaña.
Y el tema es que si no tenés producción ahora, vos ya tenés los compromisos tomados, porque por ejemplo los que te venden el fertilizante y demás, te venden para que vos le entregues trigo en diciembre, enero. Pero... ¿Y si no está? No está. No está, claro. Entonces, ¿qué te van a decir? Si te voy a refinanciar para mayo, de lo que tampoco sembraste todavía. Claro. Y mientras tanto el tiempo va pasando. ¿Y después cómo seguimos? Terrible. ¿Viste? Ahora, Gustavo, me decís que los registros hablan de 70 años para atrás, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué te pensás que pasa esto ahora? ¿Hay alguna explicación técnica? No. Yo la verdad que no la sé, porque es muy general. ¿Viste? Es una situación que se está... Por otro lado, lo que le pasa a Argentina ahora sí. es sequía, en Brasil... Terribles lluvias en la zona, vimos cómo estaban las cataratas hace un mes atrás, ¿no? Sí. Lo del famoso calentamiento global, que es un poco lo que se dice para decir algo, para hablar algo, que en realidad para hablar de calentamiento global hay que saber mucho, porque una cosa es sanatear y otra cosa claro. es decir con certeza de qué es. Yo no sé, que algo está cambiando, está claro. El clima a nivel mundial va cambiando en todo el mundo, pero puede ser el tema calentamiento global que algo tenga incidencia, pero realmente no estoy en condiciones de hablar con seguridad de ese tema, pero que naturalmente algo está pasando distinto, seguro. Lo llamativo que, por ejemplo, la niña y el niño se determina, por ejemplo, acá en la zona de América, la línea del Ecuador, vos tenés la línea del Ecuador y la temperatura del agua sobre el Pacífico en la línea del Ecuador es la que determina si es niño neutro o niño. Niña, neutro, niño. Si vos tenés la temperatura del agua es 0, un valor que es 0, eso ya se sabe que va a ser el año normal, digamos, que no va a haber ni excesos ni faltas. Medio grado, solamente medio grado, solamente, ese dato lo digo porque es interesante, medio grado de temperatura que cambie, para abajo o para arriba, cambia la tendencia. Si es más temperatura, niño, si es menos temperatura, niña. Entre medio grado y 1 grado es la diferencia de temperatura que hay, no hay más que eso. No es más que eso. Es impresionante, la verdad que es una cosa impresionante. Un dato, y por eso, y te digo, en la línea del Ecuador hacia el sur, los cambios son niña es seca, niño es lluvia. A la inversa, de la línea del Ecuador, es justamente a la inversa. En Estados Unidos, cuando es seca es niño, cuando es lluvia es niña. Mirá vos. Detalle, pero ahora, yo te pregunto, ¿no? Ahora están hablando acá en San Andrés de Giles, a nivel nacional creo que también, de la emergencia agropecuaria. Obviamente es un atraso en el pago de los impuestos, un montón de cosas, ¿no? Créditos blandos. ¿Ayuda eso al productor? ¿Le ayudaría o no alcanza? Mirá, el jueves hubo una reunión en la rural y hoy hubo una reunión en la municipalidad a la tarde sobre ese tema. Yo en la rural estuve jueves, hoy no pude estar porque tuve otro compromiso. Yo creo que todo lo que es postergación y que vos en algún momento más tarde que temprano lo tenés que pagar. Si no te cobran los intereses, es una situación. Si te cobran una tasa de interés porque lo postergaron, pero eso no ayuda para nada. Es cierto que todos necesitan el dinero, la municipalidad necesita el dinero, la provincia necesita el dinero, el país necesita el dinero. Está claro, eso está de más decirlo, pero hay formas. Yo creo que una forma que se estaba hablando, que lo sé, es que se estaba pidiendo para que los créditos, los compromisos crediticios que tienen los productores con los bancos se posterguen por 180 días sin tasa de interés. Eso es una herramienta que puede ser en un contexto como el que estamos, donde hay valores, rumores de evaluación en cualquier momento. Siempre. Entonces hace bastante tiempo. Ese ruido está dando vuelta. Pero si no hay una
evidentemente que desde la parte de gobierno tiene que ceder posiciones, porque esto no hay manera, acá no tenés producción, si no tenés producción no podemos hacer nada, y el campo en general, si vos te dicen, no, el valor de la soja, el dólar soja, el valor del maíz, del trigo, del qué sé yo, pero si no tenés que vender... Claro, también es un problema para el Estado, ¿no? Porque el grave, Estado necesita esa divisa. Porque se duplica el problema para el Estado. Claro, se le duplica, exactamente. Duplica no el recauda problema. con impuestos y tampoco recauda con las exportaciones. Y si no puede cobrar, no puede recibir dinero. Eso es así, o sea, es una situación muy difícil y de vuelta, nunca vivida de esta situación, porque no es solamente Giles, sino que estamos hablando a nivel nacional. A nivel nacional. Y también con el tema climático, en la zona de Córdoba, ustedes estaban viendo recién, sí, en Mendoza las heladas, en Córdoba que habían podido sembrar maíz, le cocinó el maíz las heladas. O sea que es una cosa, es un combo, pero sí, espectacular. Terrible, sí, terrible. Terrible. Realmente terrible. Es un tema muy, muy difícil. Y no sé, qué sé yo. Ahora, perdón, Gustavo. Sí. Con el tema del riego artificial acá en Argentina, ¿cómo se está con eso? ¿En qué sentido me decís? No digo, no se usa. ¿Volumen o perjuicio o daño o beneficio? No sé, beneficio, digo, si hay beneficio. No, porque no sabía para dónde era la... Si se usa... Mirá, es que, primero, el riego se llama riego suplementario. Sí. ¿Qué significa? Cuando el riego suplementario es suplementario, no es la solución absoluta al inconveniente. Sí. Un riego, por ejemplo, trabajando a pleno, en 24 horas, el giro de 24 horas aplica 12 milímetros. Y vos tenés un cultivo de maíz, por ejemplo, en enero, que consume entre 10 y 15 milímetros por día. Por supuesto que si no tenés lluvia, 12 milímetros son más que... Pero ¿qué pasa? El riego, en una época de sequía como esta, y si viene la época de calor, si vos regás a las 2, 3 de la tarde, estás perjudicando el cultivo. Claro. Porque es como decir, vos en tu casa, una planta, si vos la regás con pleno sol en la tarde, la quemás. La estás quemando. Claro, la estás quemando. Si vos la regás a la tardecita noche, es otra situación. El riego sirve, pero no es la solución. No es la solución total, no es. Sí es mejor que el no tener, pero por otro lado... El costo es muy alto. Claro. Y aparte del costo, que es muy alto, operativamente es complejo. No es que vos decís... Claro, no prendés y te vas a tu casa. Claro. No. Tenés que armar toda una estructura, y ese riego que vos pones... Tenés que tener otros lotes cerca, pegados, para que la eficiencia sea que todo el año esté disponible para trabajar. Porque claro, si vos lo usás solamente para el verano, nunca alcanzás a cubrir el costo. A cubrir el costo, que es muy alto. Te diría, para tener una idea, debe estar en alrededor de $2.500 la hectárea, el riego. El riego. Digo un número para entender, porque si no, no se sabe de qué. Tal cual. Sí. Se está empezando a implementar en algunas zonas el riego por goteo subterráneo. Que se ponen todas cañerías a 50 centímetros de profundidad, porque si lo pones muy en superficial, cuando tenés que hacer una remoción de suelo, porque tenés que arreglarlo, cuando pasás con la máquina, aplastaste los caños pero de vuelta, es para hacer pequeña escala, no se puede hacer todavía en grandes escalas, por lo menos acá eso no está. En otros países por ahí está más implementado, y también las zonas, porque vos tenés, por ejemplo, un riego de los que uno ve que son los pivots centrales. Los pivots centrales son esos que vos ves en algunos campos, se ven que son los giratorios. Sí, los que giran. Sí. Ese riego, en un riego de 52 hectáreas, que es el riego máximo, digamos, el botalón máximo que puede haber acá en la zona, te consume 120.000 litros de agua por hora. Terrible.
Está bien que el agua va al suelo y que vuelve a la napa, ¿no? Pero... No, pero eso no. No, pero tarda un montón. Ese volumen no es recuperable. ¿No? ¿Se evapora? No. Porque también es la otra, el tema del agua. El agua no es renovable. El agua superficial, las de napa superficiales sí, porque tiene relación con los ríos, con la, ¿viste? Pero las que son de profundidad, las que están, por ejemplo, a 60, 80, 120 metros de profundidad, esas no son franjas de agua renovable. Eso no es renovable. Qué difícil la planificación, ¿no? Con Muy, este tema. Muy. ¿Cómo decidís qué hacer, qué sembrar, cuándo Mirá, sembrar? Eso se llama gestión. Sí. Eso se llama gestión. Yo te digo, lo que yo hago, digo de mi experiencia para decir después, yo en mi cabeza yo tengo toda la campaña que viene, ya la tengo diagramada. Después, los hechos te dan la derecha para avanzar o no, pero tenés que tener un camino, porque, por ejemplo, ya estamos llegando a diciembre, con empezar con la cosecha, y ya tenés que estar pensando en la compra de insumos de la campaña que viene. Claro. Ya tenés que empezar, cuando hablas de volúmenes, digamos, es otra la situación, digamos, ¿no? Pero lleva todo un trabajo de planificación. Sí, y con este contexto mucho más. Mucho más complejo, y hoy por hoy, con todo el contexto que hay, climático, económico, político, bueno, hoy vinieron un grupo de noruegos, que yo te había dicho, y me preguntaban cómo hacíamos, porque cada vez que viene, no entienden cada nada. vez que, No entienden nada. Claro, no, como son magos, ¿viste? Como diciendo, Cada 6 meses tenés que cambiar todo. no puede, no, claro, y ellos están pum, pum, minuto a minuto lo tienen, es como que ya saben hoy lo mismo que lo va a pasar dentro de 3 años. Claro. Eso me hablaban de planificaciones, digo, sí, yo estoy de acuerdo con las planificaciones, de hecho que las hacemos hasta cierto punto, pero la planificación que yo hice a principio de la campaña pasada para pensar este año, y todavía no podía sembrar una hectárea de maíz. Claro. Cuando ya tendría que tener la mitad de las hojas sembradas, el maíz ya casi sacando choclo, y entonces, pero bueno, es algo que el productor argentino a nivel mundial es muy reconocido. Sí, claro. Es muy reconocido. Tenemos muchas fallas, sin duda que tenemos muchas fallas, pero también te digo que somos muchísimo más capaces que muchos países del mundo, mucho. Esto que yo te digo, números de una cosa, de la otra, te puedo decir que no era el tema, pero Sí. qué se siembra, con qué densidad, cuánto agroquímico, qué agroquímico pongo en este, qué ponemos en este otro, qué aplicamos acá. Cuando vienen por ejemplo, todos los años viene un grupo de 20, 30 americanos a casa. Una vez hicimos una nota, me acuerdo. Bueno, pero casi todos los años vienen. Ahora con esto de la pandemia, hace 3 años, creo que este año van a volver. Y me preguntaban, y yo les decía verbalmente, me dice, ¿pero cómo? No, pero no lo mirá en la computadora, no, yo lo tengo en la cabeza, y ellos manejan todo por la computadora, ¿viste? Claro. Todo mucho más estructurado, todo muy, no te desarman una herramienta en el campo. Claro, lo que pasa es que también a ellos se les complica algo y se les complica todo. Se le complicó todo. ¿Eh? Se complicó todo. Se le claro. rompe una rueda de un tractor y fuiste, hasta que Y fuiste, literal. No. Acá se baja agua y te la cambia. Sí, ¿o no? claro, es así, claro. es así, que eso le llama la atención. Pero, Claro. digo, para no decir que Argentina es todo lo malo, digamos, no, yo te digo que no. Argentina es muy capaz, y cuando se habla de los 400, que puede darle de comer a 400 millones de habitantes, eso parece que es una utopía. bla, y realmente Argentina está capacitada para dar más que eso. Esta gente que vino hoy, vino con un tema de unos fertilizantes nuevos y son, se llaman polímeros, y son para hacer eficiente el agua de suelo. Con eso, aplicando 10 kilos de ese producto por hectárea, 10 kilos, imagínense 10 kilos, 10 paquetes de harina, Sí. por hectárea. Que- O sea, para imaginar volúmenes, ¿no? La eficiencia que La tiene. aparte, eficiencia. ¿no? Y una vez cada 3 años, Mirá.
te asegura el 50% más de agua Mirá vos. y eso me lo dan firmado.